Bueno, pues estamos frikis caóticos neutrales en el Celsius de Avilés con Clara Duarte, que es escritora, ilustradora, guionista. ¿Se me olvida algo? Hija Entonces, de mi madre. ¿haces Pokémon con plastilina en los ratos libres? Efectivamente, sí, hago el pino puente. No hago el pino puente. Lo aclaro. Bueno, una pregunta que quería hacerte, sobre todo por ser a la vez ilustradora y escritora, es un poquito huevo-gallina. ¿Qué viene primero, la ilustración y luego la historia? ¿O tienes una historia y de ahí salen ilustraciones? Pues primero viene la historia. Primero siempre tiene que venir la historia porque para mí la ilustración debe reflejar lo que yo quiero contar. Si yo he creado un personaje, para mí su estética tiene que un poco que casar con lo que yo quiero contar con él y cuál va a ser su evolución. Entonces siento que nace siempre una idea, pero tengo que decir que como yo planifico mucho antes de ponerme a escribir, realmente cuando llego a la escritura ya está toda la parte de ilustración diseñada, digamos. Es más en el proceso ese inicial como de escaletar y de pensar una idea y todo eso, cuando yo pienso que surge primero la idea y luego la imagen. Bueno, quería preguntarte también por qué en la primera novela, que fue Luna 174, fue en 2019, Sí. unos cuantos añitos ya. Unos añitos. Y sobre todo quería preguntarte si desde esa primera novela a ahora que tienes la tercera sacada hace poquito y la cuarta ya en plataforma de salida, porque sale en septiembre, si no me equivoco, si has notado que tú has cambiado tu forma de escribir, tu forma de narrar, que quieres contar cosas distintas en este tiempo, si tú eres una escritora diferente. Yo pienso que mi historial siempre tiene en común que yo quiero escribir historias queer y concretamente historias lésbicas. Y eso siempre va a seguir siendo así. Pero claro que creo que he crecido y he madurado porque Luna la escribí con 20 años y ahora voy a cumplir justo 30. Entonces siento que ahí hay una madurez y también, por ejemplo, un deseo de representar, pues por ejemplo, una cultura queer más diversa. Pienso que mis personajes ahora mismo, digamos que tienen una diversidad que no tenían antes y quizás yo en ese momento todavía me quedaba por explorar. Y creo que las historias son más maduras y me gustaría pensar que mi estilo ha mejorado. La verdad, que creo que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Vamos creciendo y encontrándonos como autores. Hombre, más allá de la técnica, efectivamente, con 4 libros a las espaldas, pues Hombre, se tiene que notar. ya tiene que notar. Era ya un poco como la premisa o la forma de ver ese proceso creativo. Sí. Has hablado de una cosa que quería precisamente preguntar. No es una cosa normal hablar como de la orientación sexual de un escritor, porque no suele ser como lo importante, pero en tu caso... Pero en mi caso es toda mi identidad. Efectivamente, es activamente lesbiana y todas tus protagonistas son, corrígeme si me equivoco, lesbianas. Igual se cuela alguna bisexual. Alguno bisexual siempre hay, ¿eh? Tengo bastantes bisexuales por ahí. Pero sí, o sea, para mí, yo lo cuento mucho a mis amigos, para mí no es solamente algo que sea de mi vida personal, digamos, porque la sexualidad pues al final alude a eso, como a tu vida sexual, a tu vida emocional, sino que para mí yo lo he querido hacer también mi vida artística. Porque, no sé, supongo que la carencia de referentes en mi adolescencia me movió luego a eso, a decir, oye, nadie está haciendo esto, o por lo menos yo sentía que en ese momento nadie lo estaba haciendo. Y al final eso nos mueve a crear y creo que al final lo he hecho mi trabajo, ser lesbiana. Eso quería preguntarte, porque si fue una cosa que en un momento dado surgió por el hecho de ser tu identidad y al fin de cuentas, pues siempre a la hora de escribir volcamos a nosotros mismos, nuestras inquietudes, o si en un momento tú tomaste una decisión de decir, oye, esto no lo estoy viviendo y quiero que igual lo que yo no tuve, porque evidentemente ha habido muy pocas referencias, quiero que la siguiente generación tenga un espejo donde mirarse, porque sobre todo en el tema lésbico falta, porque sí que es verdad que en gay fue entrando algo más, en el chico-chico, pero el chica-chica parece que fuera de esa visión masculina fetichizada, como que cuesta un poquito más. No sé si tuviste esa decisión consciente o simplemente fue surgiendo durante el tiempo. Pues es que me encantaría decir, no, mira, me tomé esto como un activismo personal, pero para nada. Yo siempre fue lo que me nació hacer. O sea, es lo que soy yo y es lo que me apetecía leer. Es decir, yo escribía para mí misma, para mis amigas, pues como quien escribe un fanfic, ¿no? Una cosa un poco para ti mismo. Y poco a poco se fue transformando en una seña de identidad, pero de verdad que yo sigo haciéndolo porque es mi manera de ver el mundo y es lo que yo querría consumir. Y la suerte es que hay mucha gente ahí fuera que también lo necesita y que también quiere consumirlo. Entonces eso ha sido, poco a poco sí se ha transformado en algo que pienso que intento tomarme también como un poco de una manera un poco más activista. Es decir, que intento también pensar en esas historias, qué mensajes quiero dar. Pero nació como algo natural de cómo no voy a escribir sobre mí, sobre lo que yo vivo, lo que para mí es mi experiencia. No, sino también ilustradora y a la vez, pues no solo escritora, sino guionista, que es una parte importante. Sí. ¿Te has planteado algún momento el pasar a novela gráfica, ya sea de tus propias novelas o de cualquier...? Sí. Seguro que esto te lo he preguntado más veces, estarás harta. Sí, no, y hay mucha gente
gente que me dice, oye, pero ¿por qué en un cómic, no? Yo creo que el cómic no me permite explayarme como me permite la novela, esto es obvio, ¿no? O sea, te permite un nivel de profundidad la novela y yo disfruto tanto de la palabra escrita y el cómic apoya la mitad en eso, en la ilustración, en algo que es silencioso, de alguna forma, ¿no? En un lenguaje silencioso. Y yo pues no me callaría bajo el agua. No, pero sí me lo he planteado y a lo mejor en un futuro me lanzo a ello, pero aún hay muchas cosas que quiero decir en ese formato novela que yo es mi favorito. Pero voy a ir metiendo como ese pie, ¿no? Ahí de, a lo mejor en algún momento me lanzo y hago algo mucho más ilustrado de lo que he hecho hasta ahora. Sí. Pues mira, uniendo un poquito con lo que decías de que no te permite igual hablar tanto, explayarte tanto, hay una cosa que igual es una percepción mía, pero que me gusta mucho, además de lo que he leído de ti, es que te veo como una gran capacidad de escribir muchas partes de la novela entre comillas, que no pasa nada. Es decir, son solo dos personas siendo felices, siendo cookies. Esto ha sido también una decisión de decir, oye, es que yo quiero escribir estos trocitos de vida y luego ya la historia, o simplemente es que a la hora de decir, oye, mira, la historia se me ha quedado en 30.000 palabras, necesito rellenar 70.000, así que me voy a poner a escribir esto. ¿De dónde sale? No, yo creo que es algo que surge cuando escribes romance. Siento que esa cotidianidad y como esa intimidad también se crea en esos pequeños momentos. Tengo que decir que justo en la última novela, Manual de Ghosting, sí que es una novela como muy al lío. Hay, quiero decir, delirios múltiples en donde te vas un poco de la trama principal, pero es una historia como muy activa. Pero también me gusta este romance como más pausado y creo que en eso para mí nace la verdad de una historia de amor, ¿no? En esos pequeños momentos. Así que no es algo por rellenar en absoluto, es porque en ese momento pienso que a mí me convence más la historia si hago eso. Hablaba sobre todo de cada 6 meses en esto, porque sí que es verdad que... Es más lenta y tiene esta cosa como del día a día. También en cada 6 meses en concreto me interesaba mucho contar una historia fantástica en un mundo muy real. Que cuando alguien lo leyera pensase, esto es lo que es tener ahora mismo como 20 años en Madrid, en este entorno de esta generación, y reflejar eso pasaba por esa cotidianidad, ¿no? Porque la magia de cada 6 meses, que va sobre una chica que existe solo 6 meses al año, tal, que estuviese tan integrada en la realidad que te pareciese como verdad, que podría ocurrirte, ¿no? Bueno, es una novela cada 6 meses que, igual mis fuentes están equivocadas, que en algún momento se planteó que pasase a un formato audiovisual, sí, que estuvieran los derechos por ahí. Ha habido muchas, bueno, eso ha sido toda una movida, porque durante muchos años hemos estado trabajando en ello. Ahora mismo es un proyecto que está paralizado, pero porque es muy difícil sacar las cosas en audiovisual para adelante. O sea, esta es la realidad. Hay muchas cosas que se caen por el proceso, o sea, en el proceso. Pero sí, y una plataforma muy grande, que no voy a decir aquí el nombre porque no sé hasta qué punto puedo decirlo, ¿no? Estuvimos desarrollando el guión con ellos y iban a tope, pero al final pues la realidad es que es una historia inevitablemente también nicho, lo lésbico pues aún es difícil apostar por ello, y bueno, en esos procesos hay cosas que se quedan ahí paralizadas a veces, ¿no? Pero estuvimos hasta trabajándolo con plataforma, con una plataforma grande de streaming que conoce todo el mundo. Y fue muy chulo pasarlo a formato guión. Fue un limado de esos momentos que tú dices, pero fue dejarlo como un esqueleto y aprendí yo mucho y luego, gracias a eso, he acabado siendo guionista, de hecho. O sea, fue por eso. Por eso quería preguntarte, ¿por qué has trabajado tanto para Disney Plus como para Amazon Prime? Sí, una de esas dos. Una de esas dos. Sí. Yo tengo una curiosidad específica con Disney Plus porque surgieron muchas historias alrededor de Gravity Falls precisamente por el tema queer, y si puedes contarnos si tú has sentido también el que de alguna manera en tu labor de guionista, ya trabajando para una gran plataforma, te viste de alguna manera coartada, siguiendo una norma y tal, o sí que sí sintiste que podías ser tú, presentar la creatividad de la misma manera que querías expresar en tus libros, o cómo lo notaste en ese momento? Pues para nada, yo sinceramente la gente con la que he trabajado he tenido la suerte de que siempre que yo he propuesto no para proyecto de una, digamos, traslación de una novela mía, sino proyectos que me han contratado para hacer cosas juveniles, para hacer cosas incluso familiares, y yo he propuesto un personaje queer, me lo han aceptado sin ningún tipo de problema. O sea, internamente, desde luego, yo no me he sentido nunca coartada. Incluso, concretamente con Amazon, hubo un proceso que yo viví en donde involucraron a ciertas organizaciones LGBT para que la representación fuese lo más correcta y posible, sobre todo cuando se habla de personas trans. Entonces, sinceramente, creo que hay bastante vigilancia con todo esto y mi experiencia ha sido positiva. Bien, pues me alegro, la verdad, genuinamente. Y para si alguien no te conoce, ¿nos puedes escribir tu último libro en 3 palabras? Mamarrachas,
cachondas en tu zona. Maravilloso. Con fantasmas. Pues nada, eso era. Pues genial. Muy bien, estupendo.